grabación, entonces voy a hacer un pequeño ejercicio y una pequeña presentación de lo que es Excel. Entonces recordemos que lo primero que tenemos que entender, ahí estoy compartiendo mi información, es que nosotros tenemos un botón de inicio aquí, o sea, en la ventana Windows tenemos un botón de inicio en la parte izquierda inferior, aquí, donde cuando yo le doy clic me aparecen las distintas aplicaciones. ¿Listo? Entonces yo tengo distintas aplicaciones y tengo esa herramienta de Excel. Si yo no la veo directamente ahí en la aplicación, entonces la busco por el orden, o si no, empiezo escribiendo la palabra X y él inmediata me va a buscar, perdón, me va a buscar la aplicación que yo necesito. Lo que voy a hacer es darle a abrir. Cuando yo le doy ese abrir, él me va a presentar entonces ya una aplicación que se llama Excel. Lógicamente, aquí, ¿qué pasa? Que aquí lo que pasa es que como yo tengo las aplicaciones de Excel, ya tengo varias aplicaciones en el sistema, pues él me dice, usted ya está utilizando la herramienta Excel. Pero en primera esencia, lo que me hace cuando yo entro a un Excel es indicarme, bueno, así tal cual, me indica, me dice, Andrés, usted va a iniciar una herramienta Excel, usted va a iniciar una ventana Excel, una aplicación Excel, usted necesita trabajar un elemento en blanco, usted necesita trabajar a partir de una serie de datos o va a abrir algo que usted tenía abierto hace poco. ¿Listo? Entonces, eso es la primera esencia que nos muestra Excel. Y aquí yo les estoy presentando. Vamos a ver las partes. Eso se llama el entorno gráfico que tiene la herramienta. Cuando nosotros vemos el entorno gráfico, cuando nosotros vemos el entorno gráfico, es lo que vemos nosotros en nuestra ventana cuando vamos a utilizar la herramienta Excel. Acordémonos que en esa introducción que acabé de hacer, yo les estoy diciendo que esto es un entorno gráfico que tiene una programación y obviamente tiene un hardware que es el mouse que mientras yo lo muevo me permite hacer. Entonces vamos a empezar de la parte de arriba. Tenemos estos botones, que esos 4 botones hay más, yo sé que hay más, pero estos 4 botoncitos son los botones de control. Esos botones de control, miren que cuando yo me ubico encima de cualquier elemento, me aparece abajo un cuadrito y me dice cerrar. Eso es un cuadro de diálogo que me está indicando para qué funciona. Esto funciona casi en la mayoría de partes o eventos. Por ejemplo, yo me ubico en negrita y él me dice, ¿cierto? Entonces, no se preocupen cuando no sepan de qué trata. Entonces, la X me va a permitir cerrar. Miren, si yo no he escrito nada, o sea, yo abrí un Excel, inmediatamente le doy cerrar, pues él cierra y no me pregunta absolutamente nada, ¿cierto? No me pregunta nada porque pues yo no hice nada. Pero si yo digito algo o escribo algo, como lo acabé de hacer, al darle cerrar, él, no es que sean inteligentes el sistema, es que él dice, espérese un momentico, Andrés, usted hizo unas modificaciones en el libro, ¿en realidad quiere cerrar sin guardar o desea guardar? Entonces ahí es donde él me pregunta. Y entonces, ¿qué está haciendo esa herramienta? Interactuando conmigo. Entonces, hace una interacción por medio de estos cuadros que se llaman cuadros de diálogo. Esos cuadros de diálogo me permiten a mí decir, ¿va a guardar? Entonces yo le digo sí guardar o no guardar o cancelar, perdón, me equivoqué. Entonces le doy cancelar. Entonces yo no quiero guardar. Tengo un elemento que me permite modificar, minimizar el tamaño, modificar el tamaño. Acordémonos que yo puedo modificar el tamaño y me aparecen esos punteros que me permiten aumentar en horizontal, aumentar en vertical o aumentar o disminuir en transversal. Y yo puedo volver a aplicar el elemento para maximizar. Tengo un elemento que es la rayita que me permite minimizar, que lo que va a hacer es llevarme el documento a la barra de tareas y yo tenerla acá. Entonces, miren, acá tengo diferentes elementos de Excel, pues tengo la que estoy trabajando, que es esta de Excel. Entonces, esas barras, por eso se llaman botones de control, que me van a permitir visualizar mi ventana de Excel o mi aplicación en la ventana. ¿Qué tan grande o qué? O si la quiero cerrar o si la quiero poner abajo. Tiene un elemento que se llama acá, que se llama opciones de presentación de la cinta de opciones. Opciones de presentación de la cinta de opciones. Entonces quiere decir que si yo le doy clic, me dice ocultar automáticamente la cinta de opciones, mostrar solo las pestañas o mostrar pestañas y comandos. Estamos hablando de la cinta de opciones.
Quiere decir que si yo le doy clic que oculte automáticamente la cinta de opciones, me voy a dar cuenta cuál es la cinta de opciones. Miren, si se dieron cuenta que me ocultó todo, si se dieron cuenta que me ocultó toda la cinta de opciones, me dejó solo el cuadro de trabajo, o sea, solo la barra de trabajo. En algunos momentos me sirve porque resulta y sucede que yo no necesito las opciones porque yo no me voy a modificar, sino voy a trabajar con lo que está ahí. No voy a necesitar hacer ningún tipo de modificación, excepto si yo voy a realizar las modificaciones. Entonces nuevamente tengo el clic y solo me muestra las pestañas, me da más espacio en el área de trabajo y las opciones las tengo en las pestañas, que si yo le doy clic en inicio, sí me va a aparecer la cinta de opciones, ¿sí ven? Pero en el momento que yo no esté utilizando las opciones, no las tengo visualizadas, permitiendo que el tamaño del espacio de trabajo sea más grande. Y tengo el otro que es mostrar todo, pues que ya tengo las opciones porque yo las estoy utilizando constantemente, entonces las aplico. En la siguiente parte, pues obviamente aparece un elemento que ahora se utiliza mucho, es porque la herramienta está vinculada ahora a un correo. Entonces, todos los que tengamos una cuenta Microsoft, tenemos un privilegio con respecto a PowerPoint, a Excel o a Office, mejor dicho. Si tengo una cuenta Hotmail o Outlook, tengo privilegios con esta herramienta. Tenemos aquí en la parte superior central, tenemos un elemento que se llama la barra de título. Esa barra de título primero me dice el título. Como no lo he guardado, aparece el libro 1 y me aparece qué herramienta estoy utilizando, que es el Excel. Sin embargo, pues me aparece con una tonalidad verde, que la puedo cambiar en su defecto, pero me aparece una tonalidad verde que es la de Excel. Entonces, la barra de título es donde está el título y la herramienta que estoy usando. En la parte izquierda hay unos botoncitos, que estos botoncitos se llaman botones de acceso rápido. Yo los puedo modificar, puedo poner más botones o quitar más botones. Entonces, son esos botones que yo siempre utilizo. Son esos botones que yo siempre utilizo, los tengo ahí, los tengo ahí a la mano, siempre los utilizo. Entonces, yo, por ejemplo, siempre utilizo guardar. Entonces, en vez de ir a archivo y darle guardar, que son varias opciones, entonces lo tengo en la barra de acceso rápido y le doy guardar. Tengo deshacer, tengo rehacer. Ojo porque nosotros también tenemos comandos. Estos son unos comandos que se llaman comandos rápidos. Esos comandos son los que ustedes ven allá en su plataforma. Entonces, esos comandos rápidos me dice que cerrar, necesito Alt F4. Que, por ejemplo, para guardar, entonces me dice que Control G. Mire, ahí está en la cuadro. Guardar, Control G. Para deshacer, entonces Control Z. Para rehacer, Control Y. Recordemos que es importante decir que Excel es una herramienta que es una secuencia de pasos. Entonces yo estoy haciendo una secuencia de pasos, entonces yo me doy una secuencia que yo escribí acá, luego escribí acá, luego escribí acá. Si yo utilizo estas herramientas de deshacer, me deshace lo que escribí acá y lo que hace acá. Si le voy a rehacer, entonces va hacia adelante. Mire. ¿Listos? Entonces son comandos de acceso rápido. Vale. Listo. Cuando nosotros tenemos estas, miren, estas ya las habíamos visto, estas pestañas, que son pestañas de la cinta de opciones. Por consiguiente, esta parte de acá se llama cinta de opciones. Son todas las herramientas o comandos que yo tengo disponible para mi trabajo. Yo les estaba ahorita explicando que esto parece como como si fuera la cocina. Cuando yo tengo mi cocina y voy a hacer un almuerzo, una comida, pues yo tengo las gavetas donde tengo las ollas, tengo las gavetas donde tengo las cucharas, tengo las gavetas donde tengo todos los elementos y yo voy utilizando las diferentes herramientas para construir un arroz. Entonces, cojo la olla, le echo el aceite, bueno, en fin, ya, como se haga el arroz. Entonces, lo mismo yo voy acá y voy a construir. Recuerden que yo puedo construir a partir de algo o construir a partir de cero, a partir de la nada. Entonces, con estas opciones, cada que yo le doy en una pestaña, me aparecen diferentes opciones, ¿cierto? En insertar, en disposición de la página. Vamos a tratar de verlas cada una, no se preocupen. Tenemos fórmulas, datos. ¿Listos?
Entonces tenemos diferentes elementos. Y ahorita vamos a ver la primera, que es archivos. Entonces nosotros tenemos esa disposición que se llama la cinta de opciones. ¿Vale? En la siguiente esencia vemos este cuadrito acá abajo que se llama cuadro de nombre. Ese cuadro de nombre es un dispositivo que nos va a servir primero para nosotros poderles colocar un nombre, para poderle colocar un nombre a una celda, a un rango de celda. Ahí tiene un nombre cada celda, ya la vamos a ver ahorita, que son las filas y las columnas, que tiene una celda, que es una intersección. Pero resulta y sucede que yo, en ese cuadro de nombres, si yo le doy X100, yo me puedo desplazar a la celda X100, ¿cierto? Porque utilizo el cuadro de nombres. Lo mismo a la A1, volver a la celda A1. Entonces, me va a servir para desplazar. Más adelante yo voy a hacer un ejercicio que lo vamos a hacer con respecto a rangos, que también me va a servir ese cuadro de nombres para definir rangos, o sea, definir varios rangos. Cuando nosotros tenemos aquí la siguiente, se llama insertar función, bueno, este cuadrito se llama barra de fórmulas. Aquí yo me voy a detener supremamente harto, me voy a detener, porque aquí hay una diferencia grande, 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 con respecto a la herramienta Word, PowerPoint y todas esas herramientas que nosotros vemos. Resulta y sucede que en Excel, resulta que en Excel tenemos un elemento que es, una cosa es lo que yo en realidad tengo en la celda y otra cosa lo que se ve. Entonces, en la cuadro de fórmulas, en ese cuadro de fórmulas, ahí cuando yo me ubico ahí, tiene ese nombre, ¿cierto? Miren, barra de fórmulas. Si yo me ubico en la barra de fórmulas y le doy clic, démonos cuenta que tiene la forma de la I, o sea que es para editar texto. Y yo le coloco un valor, 29,98. Yo coloqué un valor. ¿Listo? Entonces, si yo me ubico nuevamente ahí, miren, yo me doy cuenta de que el valor es igual a lo que yo estoy mirando. Es igual a lo que yo estoy mirando. Entonces tengo 29,89. Lo vamos a aprender más adelante. Yo puedo minimizar, disminuir los decimales. Entonces, miren lo que pasa. Cuando yo me doy cuenta, yo estoy viendo que en la celda 1 hay un 30. Estoy viendo un 30. Pero ojo, en realidad no hay un 30. Ahí hay un valor diferente que es exacto. Lo vamos a ver más adelante, pero yo en esta interacción, yo me refiero a la barra de fórmulas, porque la barra de fórmulas sí va a aparecer lo que es. Miren, yo vuelvo y me ubico ahí y me doy cuenta, ¿no?, que en la barra de fórmulas hay un 29,987, no un 30. Pero lo que yo estoy viendo es un 30, ¿sí me explico? Tranquilos que cuando yo le pido a él o le vaya a pedir que haga una fórmula matemática, que las vamos a ver más adelante, las fórmulas matemáticas, yo le voy a decir que coja ese valor y lo multiplique por 2, ¿cierto? Y él me va a dar el valor real, 59,974, porque él no está multiplicando por el 30, sino por el valor verdadero o por la expresión verdadera que está expresada en la barra de fórmulas, ¿vale? Entonces, por eso es importante esa barra de fórmulas para yo mirar qué es lo que verdaderamente está ahí en esa. Ahí pueden haber el verdadero número o ahí puede haber nosotros utilizamos fórmulas o funciones. Entonces, en esa barra va a estar lo que verdaderamente yo quiero ver o lo que verdaderamente está. ¿Sí? Entonces es importante tener claro y hacer esa claridad. Tranquilo, ahorita nosotros después aprendemos a hacer todas estas operaciones. Esas operaciones que nos van a permitir visualizar. Por eso cuando yo a veces les explico que si vamos a guardar, bueno, eso lo vamos a explicar, cuando vamos a guardar en otro formato, tenemos que tener en cuenta que aquí hay un 30, que eso es lo que se ve, un 30, y que si enviamos el archivo en PDF, eso es lo que se va a ver, un 30. Pero si yo guardo el archivo en realidad como es, vas a ver que ahí no hay un 30, sino un 29,987. Súper claro. Listo, eso es un ejercicio que yo tomo ahí para que ustedes pues lo tengan en cuenta.
Vale. Entonces, tenemos aquí el cuadro de nombre y el cuadro de fórmulas. Luego, la siguiente espacio que nosotros encontramos, que ya lo estoy manejando yo, nosotros vemos una matriz. Entonces, una matriz está constituida por filas y columnas. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuáles son las filas y cuáles son las columnas? No, profe, yo siempre me pierdo, siempre confundo cuáles son las filas y cuáles son las columnas. Entonces, yo me doy cuenta que acá tengo unos valores en letras y tengo unos valores en números. Entonces, las filas son unas y las columnas son otras, pero siempre me confundo. Pero entonces, para que ustedes dejen de confundirse, yo tengo un truquito. Yo voy a seleccionar la D, la letra D. ¿Qué pasa si yo me ubico encima de la letra D, que me aparece ese puntero de forma negra y le doy clic? Me seleccionó toda la serie de celdas, pero me la sonó hacia abajo. Quiere decir que si yo miro y me detallo, eso parece como una columna. Acordémonos de la columna de la catedral, ¿cierto? Las columnas de la catedral son las que sostienen la catedral. Entonces, si yo veo las columnas de la catedral, me doy cuenta que esas columnas de la catedral son en forma vertical, son las vértices. Entonces, las columnas son las letras y van en forma vertical. Por consiguiente y por defecto, los números son las filas. Pues súper. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo me ubico en una celda, con control espacio selecciono la columna, control espacio. Y si yo me selecciono en otra y con el shift espacio selecciono la fila. Entonces, control espacio la columna, shift espacio la fila. O me ubico en el número la fila o en la letra que yo quiera seleccionar la columna. Por eso, cuando yo tengo un valor de celda, en el cuadro de nombre me ubica una intersección entre una fila y una columna. Entonces yo estoy ubicado ahí en la celda B4. La celda B4. ¿Cómo sé que estoy ubicado en la celda? Porque tengo una cuadrícula en verde, que tiene una cuadrícula aquí en verde y tiene un botoncito aquí abajo que vamos a ver más adelante, que es el botón de arrastre. Entonces nosotros tenemos ese elemento. Ojo cuando yo les expliqué ahorita lo del cuadro de nombre. Si yo voy a seleccionar varias celdas, que cómo lo hago, manteniendo oprimido el clic, o me ubico aquí en la primera y mantengo el shift y con los punteros del teclado, con los cursores del teclado voy desplazándome, ¿cierto? O me puedo ubicar en la primera, mantener oprimido la tecla shift y luego seleccionar la última. Me selecciona una serie de celdas. Ojo, una serie de celdas es un rango. Y un rango yo le puedo determinar un nombre. Miren que yo este rango lo seleccioné y yo puedo seleccionarle aquí en el cuadro de nombre, le voy a colocar un nombre que se llame Andrés. Cuando yo le doy Enter, quiere decir que a esa selección le coloqué un nombre que es Andrés. Y yo me voy aquí al cuadro de nombres, voy al desplazador y le doy a Andrés y me selecciona el rango de celdas, o sea, el rango, que es las varias celdas seleccionadas, me las selecciona porque les asigné el nombre de Andrés. Entonces yo puedo hacer una serie de operaciones y secuencias y frecuencias definiéndoles un nombre al rango, ¿vale? Y va a aparecer en el cuadro de nombre. Yo tengo aquí una opción por allá a lo lejos, ¿cierto? Que es en fórmula, que yo puedo en la pestaña fórmulas, la cinta de opciones, una parte que se llama asignar nombre o el administrador de nombres, que es el que me permite mirar todo. Entonces me dice que el nombre Andrés fue asignado a las celdas de la hoja 1, desde la B3 hasta la E8. ¿Sí? Y es por eso que se utiliza el cuadro de nombres. Entonces puedo seleccionar tanto nombres como las celdas. Entonces acordémonos, X100. Y él va a la celda X100. Y nuevamente si quiero ir a la de Andrés, vuelve a la de Andrés. ¿Listos? Eso se utiliza para lo que es la matriz que tiene una serie de
celdas o un rango de celdas que son varias, que tiene columnas y que tiene filas, ¿vale? Entonces, que a veces a ver si están, a ver si están despiertos. ¿Cuántas filas tiene Excel? ¿Cuántas filas tiene Excel? Filas. ¿Cuántas filas tiene Excel? Entonces, yo puedo con las teclas rápidas decir control flecha abajo y decir que Excel tiene 1.048.576 filas, que están constituidas en números y que va de 1 al 1.048.576. ¿Listo? Con control flecha arriba regreso a la primera. Entonces, control flecha me permite ir hasta el último dato registrado. Entonces, control flecha a la derecha me va a llevar a la última columna. Pero la columna, como está en letras, entonces tiene esta asignación XFD. ¿Cómo funciona? Que cuando yo voy de la A y llego a la Z, en la Z, la siguiente que va a aparecer es la AA. Entonces luego A, B, A, C, hasta llegar hasta la AZ, perdón, y la AZ, la siguiente va a ser la B, BA. Así va a funcionar para llegar hasta la última que es XFD. Ese es el espacio establecido para los diferentes espacios de la memoria. Ay, Dios mío. ¿Listos? Y en la parte de abajo, entonces por consiguiente, como es una matriz que tiene desplazamiento, tenemos lo que son unas barras de desplazamiento en forma vertical y una barra de desplazamiento en forma horizontal para podernos desplazar dentro de esa matriz. ¿Listo? También en la parte de abajo encontramos un zoom que nos permite ver más grande o más pequeño. Esto no va a diferenciar, este zoom no va a diferenciar de la zona de impresión. La zona de impresión es diferente. Este zoom se utiliza más para la visualización en el ejercicio directo, o sea, para yo ver el 30, que difiere de lo que es la disposición de la página para imprimir. Esto difiere de este zoom. ¿Listo? Tenemos aquí una barra que es la barra de abajo donde está el zoom, se llama la barra de estado y que nos permite ver las diferentes formas del estado. Aquí lo veo normal. Aquí lo voy a ver como diseño de página en caso de que yo quiera imprimir. Aquí lo voy a ver como una vista previa del salto de página, lo mismo si yo quiero imprimir, pero como salto de página. ¿Listo? Es una combinación de las dos. Y en la parte izquierda hay un listo y esto es esto ya es para las macros, que me permite iniciar a hacer una macro, que eso lo vamos a ver después. Ah, bueno, tiene otros elementos que son las hojas. Yo explico acá y digo que Excel es una matriz que tiene establecidas la cantidad de filas y la cantidad de columnas establecidas hasta ahí nada más. Pero la cantidad de hojas sí son las que yo quiera. Pero como vimos en la unidad de memoria y lo que acabamos de explicar, yo le puedo decirte lo que quiera, pero teniendo en cuenta mi unidad de memoria, mi espacio de memoria, tanto en disco duro como en RAM. Entonces, ese espacio de memoria eh, es finito, no infinito. Es finito en la cantidad de cuántas personas, por ejemplo, cuántas personas me caben en la casa. Quiere decir que eso me va a delimitar qué cantidad de hojas puedo. Pero yo sí puedo crear infinidad de hojas, muchas hojas. Entonces, yo las creo con la herramienta que se utiliza el más. Y yo puedo hacer diferentes modificaciones de estas hojas, teniendo en cuenta aquí en donde dice formato. Entonces yo tengo los formatos, tanto el formato de fila, formato de columna, como el formato de la hoja como tal. ¿Listo? Entonces yo puedo mover o copiar una hoja, puedo proteger una hoja, puedo cambiarle el nombre de una hoja, puedo hacer diferentes elementos. Como también yo puedo tener la herramienta del clic derecho, que el clic derecho lo que me hace es mostrar un cuadro una barra de funciones que me permite o eliminarlas, ¿cierto? Eliminarlas, o cambiarles el nombre, o mover, o cambiar el código, o insertar, que es crear otra nueva. Él me dice, si ahí me dicen insertar, si yo quiero crear una hoja. Entonces, yo puedo tener
diferentes hojas en un documento. Entonces, por eso estos documentos se parecen y son verdes, porque se parecen a esos libros contables se llamaban, que son grandes, eran grandes y verdes, que tenían una matriz y tenían diferentes hojas. ¿Vale? Entonces, en esta parte nosotros hemos ya identificado el entorno gráfico de Excel. Nuevamente, me detengo un momento para preguntarles a ustedes, ¿tienen alguna pregunta? No sé si de verdad están ahí en línea, si me están poniendo atención o tienen ahí, no sé, pregunto, ¿me están poniendo atención? ¿Están en línea? Sí, Sí, señor. señor. Atención. Ah, bueno, ya, si están Sí, despiertos, señor. súper, listo. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo les ha parecido? ¿Estamos claros? ¿Les ha parecido interesante? Súper. Tienen que hay muchas cosas que a veces nosotros damos por obvias, que parecemos que supiéramos Excel, pero son muchas informaciones las que no sabemos. Bueno, ¿está ahí claros? Sí, eso sí es cierto. Lupe. Listo. Entonces, miren, vamos a hacer un ejercicio que vamos a empezar de la nada al todo. Vamos a tratar de hacerlo rápido para que ustedes digan, uy, mejor dicho, estas clases están súper interesantes. Entonces voy a seguir compartiendo y vamos a ir a una partecita de acá, que es, vamos a iniciar con las pestañas. Entonces, uy, profe, pero esa vaina de archivo, eso yo lo sé. Listo, archivo, vamos a ver qué tanto sabemos. Entonces, en el inicio, lógicamente es, cuando yo estoy en el inicio, entonces me preguntan nuevamente, ¿va a hacer algo en blanco? ¿Va a utilizar recordemos que esto se llama plantillas, entonces va a utilizar alguna plantilla. ¿Qué hicieron las plantillas? Pues resulta y sucede que muchas veces nosotros utilizamos documentos, pues que en realidad pues ya hay unas bases establecidas o hay unas plantillas establecidas que nos van a servir para editar los ejercicios. O iniciar de blanco, iniciar de cero. También yo puedo abrir un archivo reciente. ¿Por qué se creó esto de los archivos recientes? Tenemos un error que lo voy a analizar más adelante. Es que siempre guardamos la información y no sabemos dónde la guardamos. Recordemos que el computador es una unidad de almacenamiento como la casa. Entonces, muy harto es cuando a mí me preguntan dónde están las llaves de la casa y yo no sé decir. Sí, ¿dónde está el recibo de la luz pago? Y yo no sé contestar. Entonces, es importante, más adelante lo vemos en la unidad de almacenamiento, es saber guardar. ¿Listo? Cuando yo le doy en la siguiente, le doy en uno nuevo. Entonces, lo mismo, me presenta en blanco y las plantillas. ¿Listo? En abrir, pues quiere que utilizar. Yo aquí en abrir utilizo una herramienta muy importante que es recuperar libros no guardados. Ojo con esto. Ojo con esto. El recuperar libros guardados me permite recuperar un libro que yo no he guardado. Yo lo voy a trabajar más adelante. Mire, yo tengo acá un ejercicio, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, le voy a dar, siempre cometo el error. Voy a hacer el ejercicio, siempre cometo el error y le voy a dar cerrar. Y le digo al sistema, cerrar. Él me pregunta, ¿usted ha hecho cambios? ¿Usted ha hecho cambios en ese documento? ¿Desea guardarlo? Yo siempre no. Cometemos el error de decir, no, yo no lo necesito. Guardar, no guardo. Listo, lo cerré. Entonces es donde nos mandamos la mano a la cabeza y dice, ay, miércoles, yo sí necesitaba ese ejercicio. Entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca ir y abrir un Excel y volver otra vez a empezar. Pero como eso sucede tan común, entonces yo voy a tener una opción donde voy al archivo, voy a abrir, voy a mirar allá ese elemento que me dice recuperar libros no guardados. Ojo, no le va a mantener libros guardados de, ay, entonces puedo recuperar uno que borré hace un año. No, son relativamente cercas porque él los borra. Entonces vamos a darle recuperar libro no guardado y él me va a aparecer y me va a mostrar dos libritos que ha recuperado, uno que recuperó el 5 del 10, otro que recuperó, otro el 27 por allá de septiembre, ¿cierto? Entonces, miren, me guardó uno. Ojo, me lo guardó a las 9:13, son las 9:20. No es que me lo haya guardado a lo último. Él tiene una secuencia de un espacio de tiempo que va guardando. Pero de todas formas, por lo menos eso les va a servir para recuperar lo que teníamos. Miren, me recuperó mi 30. No me recuperó
las hojas que yo había creado ni nada, pero me recuperó. Y ojo, me sale un cuadrito de algo y me dice, ojo, usted lo borró, ahora sí guárdelo. ¿Listo? Entonces sí se dan cuenta que esto es súper interesante. Entonces estoy en archivo, en abrir, y tengo esa herramienta que me permite recuperar. La tengo que tener bien configurada y eso lo vamos a ver ya más adelantico en 5, 10 minuticos, lo vamos a ver cómo se configura, pero les permite recuperar, como les permite abrir. Y ojo, como nosotros tenemos esta herramienta, entonces nosotros tenemos diferentes herramientas que nos dicen, ustedes tienen tienen una información que les va a permitir abrir. Lógico que cuando nosotros estamos aquí, miren, vamos a la siguiente parte. Cuando nosotros tenemos en información, muchas veces, miren, muchas veces no utilizamos eso, esta parte. Y todas las personas que son empíricas en Excel no leen esta parte y no miran esta parte. Y de hecho, por ejemplo, yo les voy a hacer un comentario. Cuando ustedes los van a certificar, esta parte de la información es la más importante que tiene el Excel. Uy, ¿cómo así? Claro, miren, cuando ustedes tienen en esta parte, ustedes pueden cargar en la nube, compartir una ruta de acceso, porque ahora la herramienta de Excel es una herramienta que ustedes pueden compartir. Quiere decir que ustedes no se van a reunir en la sala de juntas a hacer el documento de Excel. No, ustedes van a crear un documento en Excel y se lo van a compartir a los diferentes compañeros, y al compartírselo a los diferentes compañeros van a poder interactuar con diferentes compañeros. A mí a veces me gusta hacer el ejercicio de compartirlo con alguno de ustedes que está por allá en su casa y poner a compartir un documento de Excel y que él desde allá cree alguna información y yo desde acá puedo ir modificándola sin necesidad de estar en el mismo lado. Entonces, accedimos a un compartir. Es importante? ¿Qué es importante para poder compartir una información? Que las dos personas tengan una cuenta de correo, Hotmail o Outlook. Entonces nos están un poquito obligando a tener esas cuentas. ¿Para qué? Para poder tener estas aplicaciones en línea. Y por eso muchas empresas tienen esa herramienta, que es la herramienta, o sea, su correo electrónico, ¿cómo se llama eso? El corporativo, que les ofrece este vínculo y este principio, ¿sí o no? Entonces, ustedes tienen estos elementos. Cuando nosotros estamos utilizando esta herramienta, podemos tener un proteger el libro. Pero proteger el libro, claro, resulta y sucede que nosotros siempre tenemos el libro ahí y lo único que nosotros hacemos es guardarlo y ya, nosotros no lo protegemos. Entonces es lo mismo que el celular. No sé por qué ahora sí todos protegen el celular porque tienen información, porque tienen... Entonces lo mismo los libros es importante que usted lo proteja. Cosa de que usted no diga, uy, no, entraron a mi archivo y me lo modificaron. Entonces yo tengo el de proteger. Comprobar si hay problemas, esto sí, yo guardo en diferentes versiones. Tenemos el historial de versiones, ¿sí? El administrador. Bueno, esto no lo menos yo mucho. Aquí hay otra partecita donde, miren, súper importante. Resulta y sucede que yo tengo esta parte donde dice propiedades. Entonces, en esas propiedades yo sé el tamaño, sé el título, sé la etiqueta. Pero miren que me aparece una unidad de desplazamiento que yo puedo abrir las propiedades. Y las propiedades es una parte importante del Excel, porque al abrir yo las propiedades y darle propiedades avanzadas, yo tengo el acceso a unas herramientas que es un resumen. Entonces, aquí yo le puedo colocar un título, puedo colocar un asunto, puedo cambiar el autor, ¿cierto? Entonces dice José Andrés Domínguez Rojas, puedo cambiar el administrador, el organizador, la categoría. Y es una parte que dentro de cuando ustedes hacen la certificación les van a preguntar. Entonces ustedes aquí en esta parte es donde ustedes colocan su etiqueta, donde ustedes le colocan un nombre a su archivo. Entonces el archivo no es solo colocarle un nombre al archivo, sino colocarle su firma, su etiqueta acá, decir para qué sirve, cuál es el autor. Yo puedo cambiar el autor. Miren que yo en las propiedades acá me aparece que la última modificación la hizo José Andrés y el autor fue José Andrés. Yo aquí le puedo cambiar y puedo decir que fue, no sé, el grupo. Le voy a colocar así, grupo C y C. Yo sé que es consorcio. Ay, coloqué, la I no la coloqué. Listo. Entonces, C y C. Y le voy a dar a aceptar. Y miren que yo me doy cuenta que en el autor cambió a grupo C y C, que la última modificación sí la hice yo desde mi computador. De hecho, muchos de los docentes nos podemos dar a cuenta aquí quién fue el que creó el archivo. Y cuando ustedes, por ejemplo, me manden el archivo, ustedes les va a aparecer que el archivo fue creado por alguien y modificado por... Entonces va a salir su computador. Y a veces yo puedo saber si fue copia de alguno, todo eso, porque no me va...
Lógico, no lo utilizamos en ese sentido, pero aquí está la firma. Como no lo he guardado, lo único que tengo es un tamaño pequeño, no lo he guardado, entonces no tengo el título. Entonces le puedo agregar el título, le puedo agregar una etiqueta, le puedo agregar una categoría. Y esto lo hago aquí por la información y por las propiedades. ¿Vale? Esto hace parte de la certificación, hace parte del Excel básico que las personas no utilizamos o no utilizan. ¿Listo? Vale, sigamos por la siguiente que es guardar. Ah, no, profe, esa es la más fácil, guardar. Como yo no he guardado, siempre me va a enviar al de guardar como. ¿Listo? Entonces, en ese guardar como yo tengo los diferentes elementos y voy a darle examinar. Para darle examinar, perdónenme. Ay, esa garganta me tiene jodido. Entonces, cuando yo le doy el guardar como, entonces, recordemos que tenemos una unidad de almacenamiento que tiene diferentes carpetas y archivos. Entonces, las carpetas es donde yo guardo la carpeta, la carpeta, la carpeta, la carpeta. ¿Listo? Y yo guardo en donde voy a guardar. Y tengo un nombre del archivo, que es el nombre que le voy a colocar. Entonces, prueba. Y ojo con el tipo de archivo. Muchos me preguntan en el tipo de archivo, ¿qué tipo o cómo lo voy a guardar? Y yo en tipo de archivo, yo lo que les digo en el tipo de archivo es que yo les digo a las personas, miren, cuando yo voy a guardar dependiendo un tipo, es cómo lo quiero guardar y de hecho, mejor aún, ¿quién lo va a abrir? Si soy un trabajo que yo voy a trabajar, que es en mi computador, que lo abro yo, pues lo guardo tal cual como me aparece mi Excel y como lo tengo mi Excel. Si yo, por ejemplo, soy el dueño de la fábrica y de la empresa, entonces tengo el computador último en guarachas y mejor dicho la mejor versión pero le voy a enviar un archivo al de la portería que tiene un Windows 95, de hecho tiene por allá un Excel del año 97-2003, entonces le envío, lo guardo como un archivo tipo 97-2003, ¿sí o no? Dependiendo de qué aplicación es la que yo voy a utilizar, lo guardo de diferentes formas. Hay unas personas que, por ejemplo, utilizan el delimitado por comas. Entonces lo que hace es que ya no me guarda el formato de la matriz y pierde todo ese formato y me guarda son los valores con unas comas. Y el último, así que yo explico, es por ejemplo, el PDF. ¿Alguien me puede contestar a ver si están despiertos? ¿Qué traduce PDF o para qué se utilizan los documentos PDF? ¿Para qué se utilizan los documentos PDF? Alguien por allá que me quiera ayudar. Y ya, por eso es que me está molestando la garganta de tanto hablar. ¿Quién me puede ayudar por allá? ¿Qué significa un PDF? Se puede ver los documentos más fácil. Un bloque, digámoslo así. Ah, pues sí, es una opción. ¿Alguien más que me quiera decir para qué utilizan ustedes el PDF o por qué utilizan el PDF? ¿Para qué utilizan el PDF? El PDF se utiliza cuando uno no quiere que le modificar la información que se envía o no quiere que los datos sean vistos por otra persona Listo, súper, listos. Eso es una buena respuesta. Pero, ¿en qué sentido? Pues, dime, perdón, Aristides, dime, contesta. Como propiedad de formato, pues que no se puede modificar, a no ser de que uno Listo. lo... Listo. Entonces, les voy a hacer una explicación. Entonces, miren que yo hago este ejercicio así de explicación. Yo a veces para este ejercicio, utilizo, por ejemplo, la aplicación. Es ilógico lo que pero me encanta para hacerlo con el desarrollo. Cuando yo le voy a dar guardar, resulta y sucede que yo tengo una aplicación que es Excel y que me permite guardar de diferentes formas, ¿cierto? Entonces, resulta y sucede que yo en esta aplicación tengo una aplicación que se llama Cocina y voy a preparar un arroz, ¿cierto? Preparé un arroz. Entonces, resulta y sucede que yo lo voy a guardar en diferentes formatos. Entonces, hay algunos de ustedes que en la empresa que son del cartel de la coca. Uy, ¿cuál es el cartel de la coca? Sí, los que llevan la coquita en la comida, ¿cierto? Entonces, esas personas que llevaron el cartel, que son del cartel de la coca, guardaron el arroz en una coquita para abrirlo en la aplicación microondas, ¿sí o no? Entonces, si yo tengo la aplicación de abrirlo en microondas, no voy a llevar la olla metálica esa donde yo echo el arroz porque la aplicación no. Entonces, cuando yo guardo en un PDF, es como si yo llegara a la empresa y les mostrara a ustedes una foto del arroz que yo hice.
Entonces, el arroz que yo hice, lo único que ustedes van a poder es ver que yo hice un arroz, ¿cierto? Entonces, al guardar como documento de PDF, PDF traduce Portal Document File, o sea, un elemento portable, tanto documento como archivo, o como archivo, ¿cierto? Entonces, Portal Document File es un elemento que nos permite portar documento. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando yo voy a portar un documento? Miren lo que pasa. Cuando yo, por ejemplo, le digo guardar como PDF, el archivo que yo tengo ahí, le doy guardar, ¿sí o no? Miren lo que me va a pasar. Entonces, yo voy a tener y me va a permitir ver un documento. Ojo con lo que pasó ahí. Ojo con lo que pasó ahí. Él me va a abrir un Excel y miren, me va a mostrar el 30. ¿Sí o no? Vean, ahí hay un error gravísimo, me muestra el 30. Y yo les pregunto a ustedes, ¿en realidad hay un 30 o qué valor había ahí? ¿Cierto que ahí no había un 30? Ahí había un 29,987, pero yo lo guardé ahí. ¿Qué pasa? Cuando yo lo guardo como PDF, le quita todos los formatos, le quita todo lo que, te quita todo el trasfondo y lo que guarda es como si fuera un pantallazo, como si fuera una imagen. Entonces lo mismo, yo llevo el arroz y lo llevo como una imagen, pero nadie va a poder saber yo cómo hice el arroz, si el arroz me quedó salado, si yo le eché ajo, si yo le eché cebolla. Entonces cuando yo veo un documento guardado como PDF, pierde todos los elementos que constan o con los que están construidos. ¿Sí? Entonces ese PDF se constituye para poderlo transportar, se creó para eso, pero las personas ahorita lo que lo están utilizando es, por ejemplo, si yo voy a mandar una cotización, ¿cierto? Si yo voy a mandar una cotización, a la persona que le llega la cotización solo le importa ver ver la cotización como tal, no saber de dónde la saqué, ni si multipliqué por el 19%, si le agregué la ganancia que es del 3, y si le, no, solo le interesa qué va a comprar y cuánto le cuesta. Entonces, por eso lo mando en un documento PDF. Nada, que en cambio, si yo necesito mandar mi archivo a un compañero para que él sepa de dónde salieron los datos, pues lo envío en el formato completo. ¿Listo? Entonces, el PDF, de hecho, en ese sentido, se convirtió en un elemento, como lo dijeron algunos de ustedes, en un elemento de seguridad. ¿Por qué? Porque si yo a ustedes en algún momento les digo que de este documento PDF regresen al original, ¿lo van a lograr hacer? No, porque usted ve ahí un 30 y usted es imposible que de ese 30 usted identifique que eso no es un 30, sino que es un 29,987. Entonces, por eso, cuando yo guardo como PDF, se convierte casi como en un elemento de seguridad, porque es imposible volver al original. ¿Vale? Yo nunca puedo regresar a un original. ¿Por qué? Él me lo guardó como un PDF. Hay una paginita por ahí en internet que yo se la presento. Ay, vea, yo estoy cometiendo un error tan grande que no les estoy compartiendo. Y yo aquí hablando. Alguien me iba a preguntar, yo veo una manita, una manita por ahí levantada. Sí, Aristides, dime. Exactamente le iba a decir eso, que no estaba compartiendo pantalla, solamente Yo estaba... hablando, sí, yo hablando acá y yo pensando, listo, mire, entonces, yo tengo aquí el 30, yo tengo aquí el 30 y lo guardé como un PDF, qué pena con ustedes, yo lo guardé como un PDF y yo veo solo el 30, mire, el PDF, prueba PDF, ahí aparece, prueba PDF, veo el 30. Y aquí en Excel yo sí tengo que es el 29,97, ese 30, ¿cierto? Entonces yo por consecuencia, cuando yo tengo este, no tengo absolutamente nada. Yo acá tengo una herramienta que me gusta presentarle que se llama Love PDF, que miren lo que voy a decirle yo a Love PDF. Entonces le voy a decir al sistema que coja lo que está en PDF, que es este prueba, ¿cierto? Voy a decirle, y me lo convierta en Excel. Le voy a decir, venga, búsqueme el archivo PDF que se llama Love. Acá en documento, prueba, ay, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo habré dejado? Ah, es que, ¿sí ve? Ya estoy en lo que ustedes decían de, entonces, aquí archivo, guardar como. Ah, listo, qué pena, no lo había guardado. Entonces le voy a decir acá en documento, entonces le voy a decir prueba. Prueba.
¿Listo? Ah, pero sí había, sí, no, perdóneme. Y yo estoy buscando aquí el PDF, ¿no? No el Excel. Vamos a hacer otra vez el ejercicio. Casa de Herreros, ¿a dónde la? Entonces voy a examinar y voy a decir que el documento en PDF me lo guarde aquí en documentos. ¿Listo? Y le doy guardar. Ahora sí, ya lo tengo en PDF ahí. Y entonces voy a examinar y le digo que me busque en documentos el que tengo. Ah, perdón. Perdón. Miren que estoy haciendo un error que le estoy diciendo que de Excel a PDF. Todo lo contrario, yo necesito es de PDF a Excel, ¿no? Entonces, de PDF a Excel es este. Qué pena. Es de PDF a Excel. Entonces ahora sí busco el PDF, documentos. Entonces es este que dice libro 1. Y le digo que me lo convierta a un Excel. Le digo convertir. Es sencillo, súper sencillo. Ya, le doy convertir y él me lo descarga. Ya me lo está descargando en la unidad. Entonces yo le doy descargar acá. Entonces en descarga yo voy a tener ya un Excel que se llama libro 1. Y me voy a dar cuenta que él lo hizo. Me convirtió eso en un 30. Ojo, ahí está abriéndolo. Ahí lo está abriendo. No es ese que tengo antes. ¿Listo? Ahí lo está abriendo. Y me aparece ese documento. ¿Sí o no? Me aparece un documento ahí todo extraño que no tengo ni idea qué será. Que es diferente al 30 que yo tengo. ¿Sí o no? Porque me abrió un documento totalmente diferente. Entonces, por eso se convierte, cuando yo estoy en archivo, el guardar como, ese elemento o el tipo en el que yo estoy guardando diferentes elementos y opciones de cómo voy a guardar. Esa opción del arroz es súper, cuando yo hago el ejercicio del arroz me demoro un poquito más porque es como yo guardo el arroz, ¿no? Yo guardo un arroz para abrirlo con el cartel de la coca, entonces lo echo en una coquita. Yo guardo el arroz. De hecho, si yo hago un arroz y puedo dejar el arroz ahí y decirle, mire, ahí hay un arroz para que usted se haga un calentado. Entonces, del arroz cojo el arroz y hago un calentado, o sea, lo transformo, modifico la información. ¿Listo? Tenemos otra opción que es la de imprimir. Tenemos otra opción que es la de imprimir, que obviamente lo que vamos a decir es que el documento, ya cuando nosotros le vamos a decir imprimir, es porque nosotros pensamos que el documento es para imprimirlo, ¿cierto? Pero en su mayoría de esencias los documentos no los utilizamos para imprimir, sino para tenerlos en tablas de accesos y todo eso. Pero en el momento, ojo, en el momento que yo le selecciono imprimir, él inmediatamente ya asume que este elemento es para impresión. Entonces, le hace un encabezado, le hace saltos de página y ya él inmediatamente identifica que yo quiero es imprimir el documento, ¿vale? En archivo. Y aquí lo que podemos hacer en imprimir es modificar las formas de cómo yo lo voy a imprimir, ¿vale? Tenemos una esencia que es la de compartir. Esa de compartir es porque nosotros ya podemos utilizar el elemento aquí como aquí arriba me permite decir, me permite compartir. Quiere decir que ya el trabajo lo puedo hacer en línea, en línea. Yo puedo este archivo enviárselo a alguien y ese alguien puede modificar en línea ese archivo y tenerlo compartido. Pero ojo, ¿qué pasa con el compartir? Tiene unas ventajas y unas desventajas. Que cuando yo utilizo la herramienta compartir, es porque yo le estoy diciendo que voy a coger ese archivo y lo voy a subir a la nube. No es porque lo voy a compartir desde mi computador, no, sino que lo tengo que subir a la nube, lo tengo que tener en la nube y desde la nube es que se hace el trabajo de compartir. ¿Cuáles son los inconvenientes de la nube? Entonces, yo no sé qué es la nube, no sé dónde está la nube, no sé quién en realidad está guardando la información, no sé quién es el que tiene la información. Entonces, no sé, pero es un elemento que yo puedo tener accesibilidad en cualquier parte que tenga internet. Entonces yo ya me evito el disco duro de mi computador y lo que hago es utilizar un disco duro de la nube. Entonces yo ya no pienso en el espacio de mi casa para almacenar, sino busco un espacio X donde cualquier persona puede compartir. Entonces yo, por ejemplo, busco un local y yo le doy las llaves a alguien para que vaya y utilice el local, que es diferente a tener mi computador personalizado. Entonces, cuando yo voy a compartir,
que es súper esencial lo que hacemos ahorita con el Windows 365, es que le damos acceso a alguien para poder trabajar en línea nuestros archivos y nuestras aplicaciones. Entonces, por eso tenemos esta parte donde se llama compartir. Tenemos compartir. ¿Listo? Y en la siguiente tenemos otra que se llama exportar. Cuando tenemos el exportar es que le estamos diciendo que lo vamos a mandar como PDF o como XP, o sea que lo vamos a cambiar. ¿Listo? Bueno, publicar, aquí es Power View, que es una aplicación que me permite hacer publicaciones en una aplicación que tiene Microsoft. Y obviamente tenemos el de cerrar. Ojo con esto. Entonces, vamos a ver las últimas tres, que es cuenta, que en la cuenta siempre a veces yo le digo a las personas, miren, cuando el ingeniero de sistemas que va ahí, el ingeniero de sistemas como es todo chicanero, el ingeniero del sistema es todo chicanero, y siempre va a nuestro puesto de trabajo y nos dice, bueno, ¿y ustedes qué Windows tienen? Y ustedes quedan como que perdidos, ustedes no, fácilmente van, acuérdense de mí, van a archivo y van a cuenta, y en esa cuenta ustedes van a tener la contestación de decirle, mire, usted tiene una aplicación Microsoft 365 empresarial, donde cuenta con estos elementos. Y usted puede darle a actualizar, puede hacer preguntas de Excel, puede modificar elementos. Entonces ahí usted tiene el acceso que le permite hacer todas esas cosas, ¿vale? Y obviamente hacer los diferentes elementos. Tenemos unos que son los comentarios. De aquí salen las versiones, ¿no? Aquí salen las versiones. Cuando nosotros teníamos esa sugerencia que yo siempre cerraba y no me guardaba y después me daba cuenta que si lo necesitaba, salió una opción de decirle, bueno, espérese un momentico, yo le hago un autorrecuperación, ¿vale? Vamos a ver esta parte súper importante que seguimos en Excel básico, que es, no, me fui muy rápido. Entonces, archivo, opciones. Entonces, en este elemento, lo que nosotros vamos a hacer es modificar las opciones en las cuales yo voy a trabajar con Excel. Aquí esta es súper importante. Miren que con esto todavía nosotros estamos en Excel básico, que yo lo único que estoy presentándole a ustedes cuáles son las opciones, cuáles son las cintas. ¿Listo? El martes siguiente ya empezamos con operaciones matemáticas y todas esas cosas de Excel. O si acaso yo ahorita les hago un ejercicio para que digan, para que hagamos nuestro primer wow. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos estas opciones, tenemos unas generales, que es las de la apariencia, todo eso, que el tipo de fuente que yo voy a utilizar es una fuente de cuerpo, que es un tamaño 11, entonces esto siempre es en tamaño 11, miren, se cuenta que acá arriba aparece tamaño 11, ¿cierto? Que es el 30, si yo quiero modificar esto, lo puedo hacer desde las opciones. Tengo otros elementos que no me voy a detener a cada una, pero yo quiero que ustedes sepan que eso existe. Por ejemplo, el de fórmulas. En el de fórmulas tengo diferentes elementos. Autocompletar fórmula. Entonces tengo diferentes opciones con respecto a las fórmulas. Ojo, aquí hay una parte de las fórmulas que me dice automático. Quiere decir que cuando yo le doy enter, él inmediatamente, si yo tengo una tabla, me haga todas las opciones para todos los cuadros. A veces yo le pongo manual y quiere decir que yo cada que me tengo que ubicar en una celda para que él haga el ejercicio y sea manual. No sé, si existe es porque alguien lo utiliza, ¿sí? Entonces tenemos otra que son los datos. Entonces, aquí tenemos habilitar las opciones de deshacer operaciones, nada. Entonces tenemos otra que es la de revisar, que eso es para ortografía. Entonces muchas veces nosotros está seleccionado omitir mayúsculas, quiere decir que las mayúsculas no les corrige la ortografía. Entonces yo siempre le quito el de omitir mayúsculas para que las mayúsculas también las corrija. Y así. Guardar, miren, acá es importante en el de guardar. Resulta que sucede que en el de guardar, entonces miren, acá me dice guardar información de autorrecuperación. Es esa opción la que me permite guardar allá para recuperar, pero me dice que cada 10 minutos. Entonces yo la puedo poner, si yo la pongo muy cortica cada minuto, pues el computador se vuelve muy lento. Y yo le doy una opción, yo creo que 10 minutos es justo para uno decir, entonces ahí es donde yo les decía que no le va a recuperar cuando ustedes cierran, no, él va a recuperar cada 10 minutos. ¿Y dónde la va a guardar? Donde dice acá, esta dirección tiene que coincidir con cuando yo le doy abrir y el recuperar libros guardados. Me tiene que coincidir con esta dirección, ¿sí ven? App datos, local, Microsoft, user date files. Entonces yo voy acá a la opción, le doy opción, autorrecuperar,
opción, autorrecuperar, mire que me tiene que guardar. Entonces me tiene que coincidir con esta, miren. Miren que me coincide, ¿sí? Me tiene que coincidir con la que yo tengo allá para que me autorrecupere, ¿vale? Entonces, cuando tengo eso, ¿para qué? Para que me haga ese ejercicio de recuperar un archivo que yo no he guardado. ¿Vale? Listo. Entonces seguimos aquí en el Excel. Ay, tu madre. Listo. Entonces seguimos aquí en el set y en las opciones. El del idioma, súper importante que el idioma que nosotros estemos manejando pues sea el de español, porque ojo, porque si lo tenemos en inglés, las fórmulas son diferentes y ojo, y el idioma cuando vaya a corregir ortografía es diferente. Accesibilidad, bueno, ahí hay diferentes elementos. Avanzada, ojo con avanzada. En esta parte yo les explico que es muy importante cuando ustedes en avanzada tienen que utilizar esta herramienta que se llama usar separadores del sistema. Entonces miren que los separadores del sistema me dice que él separa decimales con coma y miles con punto. Esto es súper importante que lo tengan en claro y lo puedan modificar. A veces hay muchas empresas donde los contadores utilizan el separador de decimales como el punto. ¿Sí? Entonces se convierte ahí en una traba. Ustedes tienen que saber que hay una opción que me permite modificar estos elementos. Que el decimal sea un punto o que la coma sea que la coma sea para decimales y que el punto sea para miles. Acordémonos de la cinta de opciones. ¿Cuál era la cinta de opciones? Sí, esas opciones que están en la parte de arriba, que son opciones que yo tengo como de acceso rápido. Y miren, yo en esta cinta de opciones, en esa cinta de opciones tengo esto, autoguardado, guardar, deshacer y rehacer. ¿Sí o no? Perdón, la cinta de opciones. Uy, perdón. La cinta de opciones, perdón. La cinta de opciones son estas cintas de opciones. Inicio, insertar. Miren que yo tengo aquí la de programador para cuando necesitamos las macros. Entonces ahí yo puedo también crear una pestaña que sea personalizada, mía. Yo puedo crear una carpeta que se llama Andrés y colocarle mis opciones y mantenerla yo ahí tranquilita. Listo. Y la siguiente sí es la barra de acceso rápido, que son los botones que están acá arriba, que tengo autoguardar, guardar, deshacer y rehacer. Yo puedo decirle, mire, es que yo siempre estoy pendiente de un elemento que se llama cortar. Entonces le digo y agregar. Entonces dése cuenta que acá está cortar, cuando yo le doy a aceptar, ese elemento de cortar me aparece arriba en la barra de opciones, que no que indiferente donde yo esté en la cinta de opciones, yo puedo cortar. Entonces yo puedo seleccionar la celda y darle cortar, y él me corta, ¿cierto? Para darle yo después pegar. Porque tengo la opción acá en mi cuadro, donde voy a archivos, a opciones, y estoy en barras de acceso rápido. También puedo quitarla, ¿no? La selecciono y le puedo quitar. ¿Listo? Ya el resto que son complementarios y centros de confirmación, ya son cosas más avanzadas, pero tengo para personalizar mi cinta de opciones y tengo también los elementos de barra de acceso rápido. ¿Sí? Entonces la cinta de opciones tengo todas esas opciones. ¿Por qué? Porque no son solo esas opciones. Démonos cuenta que yo estoy en inicio y tengo la de fuente y tengo este triángulo, este cuadradito acá y puedo sacar muchas más opciones. Miren, tengo muchísimas más opciones. Tengo color de acá, el color. Tengo el tipo de letra, el tamaño de letra. Y miren, él hace las modificaciones. Aparte que las puedo hacer acá, tengo un despliegue. Sí, tengo un despliegue que me lo muestra con un comando rápido. ¿Cuál es el comando rápido? Control mayúscula F. Control Shift F. Y miren, me aparece la barra. ¿Sí? Entonces, diferentes accesos que yo tengo para poder acceder. Listo. Yo no sé si tengan hasta aquí alguna pregunta. ¿Cómo van? ¿Qué les pareció? Miren, todo eso que les acabo de explicar, uy, fue madre, rápido, súper rapidísimo, súper interesante. Todo eso es Excel básico. ¿Cómo les ha parecido? ¿Cómo les ha parecido? Interesante, contéstenme. Ya vamos a acabar. ¿Cómo les ha parecido? ¿Súper? ¿Bien? Sí, hasta el momento sí ha sido bastante interesante porque hay cosas que no, por lo menos de las que yo no sabía, entonces me han servido mucho la Listo. Entonces, aclaración. como decíamos por ahí en el colegio, tarea. Ustedes mismos, miren, no hemos hecho nada. Estos son vimos lo que era la interfaz humana mágica, o sea, las partes. Y ir a archivo y indagar. A veces nosotros aprendemos es haciendo. Miren, voy a hacerles un comercial para la próxima clase. Un comercial para la próxima clase, para ver si logramos hacer un wow. Pero necesito que ustedes
me contesten, que ustedes me contesten. Resulta y sucede que yo les voy a dar un comando. Les voy a dar una instrucción, perdón. Y mi instrucción es que yo quiero que ustedes me coloquen una secuencia del 1 al 10. Del 1 al 10, uno en cada celda. Entonces, hagan una secuencia del 1 al 10. Alguien que me indique por este método, ¿cómo lo haría usted? Entonces, mientras alguien se comunica conmigo, yo haría 1, Enter, 2, Enter, 3, Enter, 4, Enter, 5, Enter, 6. Estoy haciendo la tarea, ¿cierto? ¿Pero lo estoy haciendo de forma práctica? No. Alguien que me explique cómo hacerlo más rápido. Esa secuencia, del 1 al 10. Hágale, por favor. Alguien de los que sepa. Con Dime. control espacio. ¿Control espacio? ¿Control espacio? No. Ya, control espacio me selecciona toda la columna. No. Alguien que me indique cómo hacer esa secuencia. Que me dé las instrucciones y yo la voy siguiendo. ¿Cómo? Hágale, por favor, ayúdenme. ¿Cómo harían ustedes una secuencia del 1 al 10? Profe, Dale, Gloria, por favor, ayúdame. ¿Cómo harías? colocaría manualmente 1, 2, 3. 1, 2, 2, 3. 3. Listo. De ahí pego esos Dámelas. 3. Selecciono los 3. Ojo, Selecciono los selecciono tres. los 3. Y tengo este Arrastro botón. hasta el 3. Ojo, porque tenemos entonces, vamos a empezar a comentar que hay un botoncito de arrastre, que es este cuadradito que está acá. Y arrastro, eso se llama botón de arrastre y hago el 1 al 10. Listo, súper. Entonces vamos a ver si yo logro hacer un wow con ustedes. Yo quiero escuchar ese wow de todos. Porque yo puedo solo colocar el 1 y el 2, no más. Con el 1 y el 2 y arrastrar hasta el 10. ¿Sí o no? Solo el 1 y el 2, porque solo tengo que presentarle la primera secuencia. Pero yo puedo colocar solo el 1. Miren lo que voy a hacer. Voy a arrastrar hasta el 10 y abajito me aparece un cuadrito. Miren, una opción de relleno. Aparece. Le voy a dar clic y le voy a decir que eso no es una copia de celda, sino una serie de relleno. Y le doy serie de relleno. Y tengo del 1 al 10. ¿Cómo la vieron? Solo copié. Ojo con eso. Solo coloqué el 1. Arrastré con el botoncito de arrastre hasta el 10 y con la opción serie de relleno. Y me hizo del 1 al 10. ¿Cómo la vieron? ¿Guau o no guau? Muy bueno, muy bueno. Muy interesante. Listo, ahora lo voy a hacer más rápido. Miren, voy a colocar el 1, pero voy a arrastrar oprimiendo la letra control. O sea, voy a mantener oprimiendo. Ustedes no me están viendo, pero yo voy a mantener la letra control y voy a arrastrar hasta el 10. Y miren, tengo la secuencia del 1 al 10, manteniendo oprimido control y solo con el 1. ¡Wow! Así es que yo quiero que empecemos a mantener, y lo que ustedes van a tener la necesidad es construir habilidades. Ojo, porque lo primero que nosotros tenemos en Excel, es conocimientos, y eso los van a adquirir a través de la plataforma y todo eso, para mejorar las habilidades. Y al tener habilidades, ustedes hacen que el trabajo de ustedes sea más productivo. Y eso es lo que necesitamos en Consorcio CIS, es C y C. Que ustedes se vuelvan más productivos, más ágiles y que empiecen a utilizar técnicas que, por ejemplo, yo les puedo ayudar. Venga, hagamos esto. ¿Sí ven? La secuencia la hice con el 1 y oprimí control. ¡Wow! Eso es rapidísimo. O bueno, si no me acuerdo, entonces el 1 y arrastro y allá. Y vamos a empezar a hacer ejercicios de ese tipo para mejorar lo que se llama las habilidades con la herramienta. ¿Vale? Entonces, pues no sé, espero les haya gustado, pues como esa primera intervención, estuvo interesante. Recuerden que lo dividimos en dos partes, una parte pues que era lo de los computadores, para que le pierdan el miedo a estos aparatos que están enfrente, que lo único que hacen hacer es caso. Y que a veces uno dice, uy, oprimí tal botón, ya no pasa eso. Si ustedes oprimen un botón, él les va a pedir una confirmación. Ya si ustedes borran, pero sin embargo da muchas facetas para poder recuperar o rehacer o deshacer. ¿Listo? En ese elemento.
Y la siguiente sesión, entonces, fue ya hacerles, pues, lo que fue la fundamentación de Excel, que me parece supremamente importante porque des en cuenta que hay muchas personas que dicen, yo conozco Excel, pero ni siquiera sabía que había una parte de Excel donde dice propiedades, que es donde yo puedo cambiar el título, el autor, y es por ejemplo, para una certificación, esa es una pregunta, pero clave, porque a ustedes les dicen, cambie el asunto de su documento Excel. ¿Cómo cambio el asunto de un documento en Excel? Pues voy a la pestaña archivo, voy a la información, en propiedades, doy clic y modifico el asunto, ¿vale? Y ese asunto es la firma. Son cositas así. Y también aprendemos a colocarle nombres a las cosas, ¿no? Entonces vayan a la cinta de opciones, vamos a la barra de nombre, vamos a la barra de formulación, vamos a la celda, seleccionamos la fila, seleccionamos la columna. Entonces, si no sabemos esas cosas, nos vamos a perder, ¿vale? Entonces, vamos a seleccionar un rango y vamos a colocarle un nombre. Entonces ya selecciono un rango que son varias celdas y voy a la barra de nombre y le coloco un nombre. Espero les haya gustado, espero, si tienen alguna duda y ustedes se vuelvan funcionales, ¿no? Vayan y, de hecho, algunas veces lo hacen mientras yo estoy explicando. Hay muchas personas que esperan y van el video para esto. Entonces, nada, me tomaré estos 5 minuticos para subirles el video de una vez. ¿Listo? Entonces, espero les haya gustado. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Entonces, en este momento, pues me dispongo a detener. No antes sin preguntarle. ¿Alguna pregunta, quejo, reclame, sugerencia, felicitación? ¿Algo? ¿Cómo va la clase? ¿Cómo vieron la clase? Excelente, muy interesante, profesor. Muchas gracias. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta? Listo. Súper. Eso es lo más importante. Listo, eso es lo más importante para mí, para ustedes, que entonces que tengan que hayan tenido esa experiencia bonita en la primera. Y así va a ser. Entonces, vamos a empezar a hacer ejercicios y todo. Ojo, para la próxima, yo sé que aquí estoy que hablo y hablo y hablo. Para la próxima lo vamos a hacer y vamos a empezar a ser un poco más interactivos entre todos, ¿no? Que me colaboren un poquito porque, mire, la garganta ha estado con esa ya me desgastó mucho. ¿Listo? Entonces, les recomiendo. Muchas gracias a todos. Entonces, nada, nos vemos hasta el martes nuevamente, pues a la hora que nos indiquen. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Voy a detener la grabación. Gracias, profesor.